hecho la gran parte de las bacterias que son las gram positivas, gram negativas y de las diversas formas, los cocobacilares, los grandes, los pequeños, ¿no? Y diversas formas de bacterias. Y hoy nos toca hacer un tipo de bacteria diferente, de otra forma, de otra morfología. En la primera clase, seguramente bacteriología general que le hizo el doctor Leiva, les explicó la clasificación de las formas y sobre todo de la respiración, ¿no? Y las variedades que hay de las bacterias. En este caso vamos a hablar otro tipo de bacterias que son en forma espirilar. Cocos, cocobacilos, bacilos, chicos, grandes, gran negativo, gran positivo, y ahora las espirilares, ¿correcto? Entonces, dentro de este grupo de bacterias, que nosotros por la forma y las características que tienen en cuanto a su composición, lo han llamado espiroquetas, agrupando así una gran variedad de bacterias que viven en el suelo, viven también en las zonas donde aguas contaminadas, en los, ¿cómo se llama? También células de decomposición, en materiales de decomposición orgánica, también viven. La mayoría son de vida libre, ¿no? Que accidentalmente pueden contaminar al hombre, de tal manera que esta contaminación del hombre en muchas de las veces es directa, ¿correcto? Como las borrelias, ¿no? ¿No? En la que es directa por la infección de un ácaro o una garrapata que nos pica y nos contamina. Y la leptospira, que también es un tipo de espiroqueta que también se contamina por el agua, ¿no? La contaminación por heridas o inhalación de la leptospira, que ahora vamos a ver y vamos a describir bien con respecto a estas bacterias. Pero hay algunas espiroquetas que viven, que son directamente infectantes en el ser humano o en los mamíferos, ¿no? Que nos causó mucha preocupación y de repente fueron las primeras espiroquetas, ¿no? Porque creaban mucha patología clínica y lógicamente en siglos anteriores fue una de las principales causas incluso de muerte de los pacientes. Entonces ahí tomó una relevancia de estudio porque eran diferentes formas como se presentaba y no sabían cómo era la clasificación porque es una variabilidad de gérmenes que son las espiroquetas. Entonces, ahorita mismo vamos a tratar de compartir. Un momentito, por favor. Un momentito, un momentito. A ver, vamos a ver cómo hacemos esto. Listo. Entonces, estamos con las espiroquetas. ¿Están viendo mi pantalla, por favor? Sí, doctora. Sí, estamos apreciando. Perfecto. Entonces, ya estamos nosotros entonces con las espiroquetas. Estas espiroquetas, entonces, como hemos conversado desde el inicio, tienen diferentes formas. ¿Cómo es la forma de las espiroquetas? Son helicoidales y tienen una característica importante que son muy móviles. El tamaño va a variar de acuerdo a la especie de la espiroqueta. Pueden oscilar entre 0,1 a 0,3 milímetros, como lo vamos a ir viendo, de ancho, como pueden ser también de largo de 5 a 200 milímetros de largo. Entonces, va a depender del tipo de bacteria a la que estamos enfrentando. Una de las cosas importantes de considerar de las espiroquetas es que son gram negativas. Por lo tanto, toda la estructura y la composición, su cubierta y todo pertenecen y tienen todas las características de los gram negativos. Una de las cosas importantes en este grupo de las bacterias gram negativas es que tienen en su interior unos elementos que son los flagelos periplásmicos o llamados también endoflagelos, ¿no? En la que tiene la característica importante que se encuentra entre el péptido glicano y la membrana externa. De tal manera que esta estructura característica de las espiroquetas se encuentra como una estructura interna de la bacteria, que ahora también la vamos a estudiar.
Estas permiten la gran movilidad que tienen este tipo de bacterias. Estos filamentos axiales o endoflagelos o flagelos periplásmicos, como lo quieran llamarlo, tienen una estructura similar a los flagelos bacterianos, ¿no? Pero que permiten la fijación, ¿no?, en los polos de la bacteria, dándole digamos, la característica y la movilidad específica que tienen este tipo de bacterias, en la que pueden incluso tensarse y a la vez relajarse por medio de estos filamentos axiales y moverse en los medios líquidos, incluyendo medios muy acuosos, muy densos, que le permiten los movimientos, ¿no? Y lógicamente da la característica famosa de la conjugación y la locomoción y rotación externa en su mismo eje longitudinal, y lógicamente esa flexión característica para darle como si fueran tirabuzones, como si fuera ese sacacorcho, algo parecido. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ya estamos hablando de las espiroquetas. Sabemos que tienen una forma helicoidal y tienen una rotación rápidamente en su eje longitudinal y permiten la rotación rápida y movimiento rápido de estas espiroquetas. Taxonómicamente pertenecen al orden de la Espirochaetales, que se integran 2 familias incluyendo a 5 géneros, de las cuales existen 2 familias. La Espirochaetaceae y la Leptospiraceae. Difícil de pronunciar, pero ahí están. Estas familias, que son 2 grupos grandes, en la que incluyen 5 géneros importantes, de las cuales las 2 primeras, la Cryptospira y la Espirochaetae, no tienen enfermedades humanas. La más representativa en este caso es la treponema, que fue la primera que se estudió. ¿Correcto? Este treponema que se estudió desde hace siglos, ¿no? 2, 3 siglos, en la que creaba muchas, digamos, entidades clínicas que no se sabía la causa, y después a raíz del uso del microscopio se comenzó a detectar, porque son muy difíciles de cultivarlos, es el treponema. Este treponema, que pertenece a esta familia Espirochaetaceae, junto con la borrelia, que son las enfermedades, las fiebres recurrentes, ¿no? La fiebre recurrente, tanto la endémica como la epidémica y otras especies más que hay, son las típicas y las características de esta familia. La otra es la Leptospiraceae, que el género representativo es la Leptospira. Dentro del grupo de la Leptospira, la que ocasiona patogenia al ser humano es la Leptospiras interroga. Esta leptospirosis, que es producida por la orina de animales infectados por la leptospira, hay un montón de serotipos y subespecies, como vamos a ver ahora a la hora que vamos avanzando la clase. ¿Correcto? El treponema, cuyo treponema representativo es el treponema pallidum, no subespecie pallidum, que es la sífilis, que produce una entidad clínica muy conocida y divulgada por muchos siglos. Tenemos a la pertenue, a la subespecie pertenue, dentro del mismo grupo del treponema pallidum, que es el pian, que sí lo tenemos en el Perú, en nuestra selva peruana, por si acaso. Por eso lo estudiamos y lo estudiamos bien. La otra subespecie es el endemecum, que produce la sífilis endémica de Vejel, y el treponema caracteum, que es la pinta, que también la tenemos en el Perú, ¿no? Entonces, aquí 2 tipos de treponemas importantes. La otra no tiene, es ocasional, porque las treponemas también pueden vivir en la boca como saprofitos, y hay variedades que no nos vamos a dedicar a ver todas las treponemas, lo que causan las enfermedades humanas, si no, no nos alcanzaría toda la clase para ver todos los tipos de treponemas que hay. Acá tenemos los 2 más importantes, que es el treponema pallidum y el treponema caracteum, que produce la pinta y la sífilis. Y dentro del grupo del treponema pallidum, su especie pertenece, sin dejar de ver, el pian y también el endemecum, que es el sífilis, o la endémica, o también llamada la enfermedad de Vejel, que también lo pueden conocer cuando nosotros hacemos, sobre todo desde enfermedades tropicales en nuestra selva peruana. Y ahí también tenemos a la borrelia, y la borrelia que produce las fiebres recurrentes, que tenemos la fiebre endémica y epidémica, y otra que es muy conocida a raíz de que, bueno, la cantante Thalía se infectó con estas enfermedades porque son transmitidas por garrapatas,
y es la enfermedad de Lyme. Lyme, ¿por qué? Porque se descubrió esta enfermedad, esta borrelia, en esa ciudad de Lyme, ¿correcto? Y la leptospira interrogan, que es la leptospira, característica de la leptospira es que es icteromorrágica, que es la más característica, como ahora la vamos a ver. Muy bien. Estas bacterias, generalmente, dentro de todos los grupos, hay anaeróbicas facultativas y también hay las aeróbicas, como lo vamos a ir viendo, cuyas utilizan fuentes importantes de carbono, proteínas, para darles, digamos, su energía, ¿no? Y, sobre todo, su viabilidad. Muy bien. Si vemos este cuadro, en este cuadro vemos que, por ejemplo, gérmenes que no lo vamos a tomar en cuenta por ahora porque no nos interesa mucho, porque no produce patología humana, que la Cristispira y la Spirochaeteae, que no producen, como ustedes ven ahí, no se localiza en el huésped humano. Nos vamos a localizar solamente en el treponema, en la borrelia y la leptospira. El treponema, lógicamente, es anaeróbico facultativo, utiliza carbohidratos y aminoácidos, no son incurvados en su forma a la hora de su presentación. La borrelia, que sí es aeróbica obligada o microaerófila, cuyo fuente de energía es el carbohidrato, no son incurvados tampoco. Y la leptospira, que es aeróbico obligado, en la que utiliza a los ácidos grasos de cadena larga y son incurvados, son como forma de gancho, como lo vamos a escribir a la hora que pasemos. Muy bien. Más que nada para, en forma representativa, ver quiénes son de vida libre, les puse este cuadro, ¿no? Y vamos a ir describiéndolos uno por uno. Muy bien. En general, todo este grupo de espiroquetas comprende microorganismos móviles, delgados, espiralados, flexibles, con uno o más giros completos en la espiral. Esto va a depender de qué bacteria estamos hablando. Estamos hablando solamente de las generalidades de las espiroquetas. La mayoría son de vida libre, como ustedes han visto, pero se encuentran en agua, contaminando suelo, material orgánico en descomposición, pero otras tienen como hospedadores animales o humanos. Por eso nosotros lo estudiamos. Y hay los 5 géneros, para repetir lo mismo que estábamos haciendo, y las 3 especies importantes patógenas para el hombre que no han sido cultivados in vivo, porque son muy exigentes, en cuanto al cultivo in vivo, muy difícil de obtenerlo. Es más, los diagnósticos se hacen por estudios serológicos y algunos, digamos, estudios indirectos para poder ver. Lo que sí, a veces utilizamos el microscopio de campo oscuro, y es por eso que en las primeras clases incidimos no solamente en el microscopio óptico, sino también en el microscopio de campo oscuro para estudiar a este tipo de espiroquetas. El treponema pálido, que es la causa de la sífilis venérea y la endémica, que es el prototipo del treponema. El treponema pertenue, que es la causa del pian y la frambuesia, el treponema caracteum, que es la causa de la pinta. Y las 5 especies realmente descritas para el hombre, pero que no pueden provocar enfermedades. Las especies borrelias, como son las fiebres recurrentis, ¿no? Cuya 2 especies importantes para el hombre, como les había nombrado, que es la Leptospira interrogans, la Leptospira biflexa, que son los 2 contaminantes importantes, de acuerdo a la serotipificación, que ahora se encuentran algo de 2.300 especies de Leptospira, de las cuales la interrogan es la más frecuente. No es la única, pero es la más frecuente. Debido a su tamaño tan pequeño que tienen estas espiroquetas, nosotros no lo podemos ver al microscopio común, ¿no? Entonces, por ese motivo, utilizamos el microscopio de campo oscuro, pero también utilizamos otras ayudas diagnósticas, como es la impregnación argéntica, para verlo a través del microscopio electrónico. La borrelia, sin embargo, es un poquito más grande y se pueden ver en el microscopio óptico si tenemos conocimientos de ver las espiroquetas. Ahora, nosotros en las prácticas, nosotros comúnmente no vamos a ver este tipo de bacterias. ¿Por qué? Porque este tipo de bacterias son muy contaminantes. Por lo tanto, lo que utilizamos generalmente para el estudio en las prácticas habituales de los laboratorios es el sarro dentario, donde hay gran cantidad de espiroquetas
que nos dan la forma, la característica, así como si fueran helicoidales, como si fueran unos serruchos o como tirabuzones, ¿no? Y son gram negativos, se colorean con el gram y lo vemos tranquilamente en el microscopio normal, en el microscopio que tenemos en el laboratorio, ¿correcto? Para no contaminar ni con la borrelia ni con el treponema, que son muy contaminantes, ni mucho menos con la leptospira, porque tienen un vector. Miden aproximadamente de 3 a 550 milímetros de largo y ancho 0,2 a 0,75. La diferenciación entre géneros se basa principalmente por su morfología, como lo vamos a ir viendo, y la multiplicación ocurre por fisión transversal. Hacen una rápida rotación sobre su eje longitudinal, la flexión de las células hace una locomoción, hacen un patrón helicoidal y se dividen transversalmente. Son aeróbicas, anaeróbicas facultativas o anaeróbicas, son gram negativos. Pero como son gram negativos, poseen unas estructuras importantes que merecen la pena la descripción. Una de las estructuras importantes es la fibrila axial, también denominada filamento axial o endoflagelo o flagelo periplásmico. Se encuentra en la capa entre el péptido glicano y la membrana externa. La vaina externa que envuelve a la célula y el cilindro protoplasmático que incluye la pared y las membranas celulares y el citoplasma celular. Por lo tanto, vamos a comenzar a describir cada uno de la constitución de esta bacteria. Empecemos con la fibrila axial. Morfológicamente similar a un flagelo. La característica importante es que consiste en dos partes de este flagelo, un cuerpo y su vaina envolvente, y un aparato de inserción. El cuerpo es filamentoso globular, compuesto por proteínas, se encuentra, ya como hemos dicho, entre la vaina externa y la capa más externa del cilindro protoplasmático, por ende es una estructura interna de la bacteria. El diámetro en la mayoría de las bacterias es de 15 a 20 milímetros. Ocupan generalmente estos endoflagelos casi la mitad de la bacteria, o sea, el tamaño va a depender del tipo de especie que hay. Unos dicen que es casi, ocupan la mitad de la misma bacteria. ¿Correcto? Muy bien. El aparato de inserción, esto sí es característico de la fibrila axial, consta de un gancho proximal y un disco de inserción. El gancho proximal es una extensión del cuerpo y se dobla agudamente hacia y dentro del cilindro protoplasmático, o sea, va a penetrar sobre el cilindro protoplasmático. Sobre eso van a venir los discos de inserción. Estos discos de inserción son estructuras de forma de plato que envuelven a fibrila axial, ¿no? Inserta en un agujero de presión sobre el extremo de la célula y estos discos de inserción van a depender y va a variar de acuerdo al género. Por ejemplo, la leptospira puede tener 3 a 5 platos, la borrelia 2 platitos y el treponema 1. Miren aproximadamente de 20 a 40 milímetros de diámetro. Ahí está la estructura. Si nosotros vemos las estructuras, nos vamos a dar cuenta la forma helicoidal que ellos tienen. Ahorita es como si lo hubieran estirado a la espiroqueta, como si lo hubieran jalado a la espiroqueta, porque cuando está, digamos, flexionado, se va a ver como si fuera un serrucho, Si lo estiramos aún más, nos damos cuenta que acá no le hemos quitado la vaina externa para darnos cuenta acá del flagelo que está envolviendo a la célula. No está envolviendo, es una forma microscópica de ver a la bacteria, una fotografía de una microscopía electrónica y un esquema que tenemos acá, que si lo partimos, digamos, en forma vertical, nos vamos a dar cuenta que está acá el cilindro protoplasmático, acá está la membrana externa, y aquí, estos de aquí, que viene a ser lo que es la fibrila axial. Lógicamente, el citoplasma, que va a tener todo lo que tiene una estructura, digamos, de lo que es un gram negativo, ¿no? Los ribosomas, los nucleoides, todo lo demás, todo lo que ya sabemos, ¿ok? Muy bien. A la familia Spirochaetaceae. Muy bien. Género treponema. Más que nada, esta partecita, es para que ustedes vean que el treponema pallidum tiene una historia de muchos años atrás. Esto como entidad clínica, porque el treponema pallidum producía una entidad clínica que se llamaba la sífilis,
fue reconocida por primera vez en Europa en el siglo XV, ¿no? Imagínense cuántos siglos ya se veía como una entidad clínica, pero recién se consideró en el siglo XVIII como una transmisión venérea. O sea, había mucha contaminación, pero nadie sabía el por qué. Más aún cuando había una confusión con otra enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Antes había mucha promiscuidad, sobre todo porque todo el mundo andaba conquistando ciudades, no sé si, bueno, si ustedes han tenido la oportunidad de estudiar todo lo que es la historia europea, ¿no? Asiática y todo lo demás, todo el mundo se conquistaba uno con otros y pasaban dos décadas y se conquistaba el otro y así sucesivamente. Entonces estos personajes pues vivían como errantes en todas partes y lógicamente había ciudades enteras a veces o que se dedicaban a la prostitución. Lógicamente pues nadie, ahí no existía no, cuidados, digamos, de barrera que les podrían ayudar para evitar. Y entonces transportaba la enfermedad de una ciudad a otra, ¿no? Entonces lo confundieron, ¿por qué? Porque en un momento dado había otra enfermedad que era la Neisseria gonorrhoeae, como ustedes saben. Pero si estas personas que se dedicaban a la prostitución, inclusive en Roma se describió mucho acerca de la transmisión de estas enfermedades, ¿no? Entonces se confundió que era por la Neisseria gonorrhoeae. Pensaban que, pero había muchos personajes que tenían las dos enfermedades porque tenían lesiones en el pene que no lo describían o lo veían medio raro. Entonces, recién en 1905, Chapman y Hoffman descubrieron al agente causal, diferenciándole de otra entidad que era característico de digamos, de la gonorrea. Para describir aún un poquito más, en 1767, John Hunter se inoculó con exudados uretíticos de pacientes con gonorrea, porque había entidades que no lo entendían. Pero en el año ya de 1838, Richard demostró la naturaleza diferente de ambos tipos de bacterias. Entonces ya lo separó las entidades clínicas. Sí es cierto que muchos de estos personajes tenían las dos cosas, pero eran entidades clínicas diferentes porque creaban muchas secuelas. La gonorrea no creaba secuelas, pero la sífilis sí creaba secuelas. Y ya con el descubrimiento, lógicamente, de la microscopía óptica, lógicamente ya se comenzaron a ver los agentes causales de cada una de las bacterias y comenzaron a diferenciarlos. Ya en el 2006, a raíz de que se comenzó a describir ya la bacteria como una entidad clínica, entonces, lógicamente, se comenzaron a hacer los estudios más profundos y se creó la prueba hematológica diagnóstica que hasta ahora conocemos. ¿Correcto? Eso más que nada porque ustedes tienen que saber un poco la historia también de este tipo de... Entonces, ahora, el nombre de treponema, ¿de dónde deriva? Lógicamente de las palabras griegas. Todas estas zonas eran invadidas, pues, entonces, como lo veían como un hilo en gira, en un aspecto de espiral helicoidal, entonces lo colocaron, pues, el nombre de treponema. Es un patógeno humano, entonces, estricto y agente productor de la sífilis. Es una enfermedad de transmisión sexual, es una espiroqueta fina que se mide 0.1. Perdón, voy a apagar mi celular que me he olvidado. Listo, ya lo apagué. Son visibles a microscopio de campo oscuro o técnicas de impresión argéntica. No son comunes, lógicamente, verlo en un microscopio óptico común. Y finalmente, pues si le ponemos inclinación argéntica, aumenta su anchura y con mucha dificultad lo podemos ver. Muy bien. La vaina externa. La vaina externa, para continuar con lo que es la parte de la morfología de lo que es esta bacteria, es una composición química. No hay una precisión química, es muy difícil, pero se dice que está compuesto por hidratos de carbono, proteínas y fosfolito. Se desconoce la función realmente, pero se considera algo de protección, ¿no? Y esto va a variar de acuerdo al tipo de género o de especie que vamos a tratar. El cilindro protoplasmático se encuentra directamente debajo de la vaina externa y consiste en la membrana citoplasmática y la pared celular, que son similares y el contenido y las capas son de los gram negativos.
No se ha logrado su crecimiento in vivo porque son muy exigentes con respecto a los medios de cultivos artificiales. Y peor aún cuando estos tipos de bacterias, pues lógicamente tienen una duplicación muy largas, como vamos a ver, 2, 3 días, 72 horas. O sea, son muy lentos, de muy lenta duplicación y lento crecimiento. Aunque estas bacterias pueden sobrevivir 4 a 7 días a 25 grados centígrados en medios anaeróbicos que contengan alguna albúmina, bicarbonato de sodio, piruvato y cisteína y un ultrafiltrado de suero bovino, pero sin embargo lo que permite la no visualización y no crecimiento es el tiempo de duplicación de estos gérmenes. Sobre todo si encontramos en los chancros, que es la característica del treponema pallidum. Imagínense que estos se duplican en 30 horas, o sea que ya se imaginan cómo vamos a cultivar en un medio que tenga estos ultrafiltrados, en medios anaeróbicos. Entonces, muchas de las veces utilizamos medios in vivo. Uno de ellos son testículos de conejo. Entonces, contaminamos al conejito con estos treponemas y esperamos su duplicación y hacemos los estudios. Lógicamente, estas en medio de supresiones apropiadas, ¿no? Y se pueden conservar de 3 a 6 días en una temperatura de 25 a 28 grados. Pero, sin embargo, son muy sensibles al calor, a la desecación y a los agentes químicos como los desinfectantes. No se conocen con exactitud los antígenos del treponema pallidum, pero las proteínas de la membrana externa tienen una capacidad antigénica débil, pero la infección provoca ciertas reacciones inmunológicas. Por lo tanto, los anticuerpos inducidos son capaces de inmovilizar y destruir esas espiroquetas. Y se han demostrado que los anticuerpos están contenidos con proteínas somáticas. Entonces, la imposibilidad del crecimiento ha permitido, como le digo, ha limitado un poco su estudio, pero se ha descrito que las proteínas de la membrana permiten la adherencia en el microorganismo a los receptores de la célula huésped. Esa proteína de las membranas es la fibronectina. También ha permitido, lógicamente, el estudio posterior para hacer un despistaje de si este paciente es portador o no es portador de treponema pallidum. Estas proteínas que se consideran el P1, P2, P3, tienen una capacidad enzimática, mucopolisacaridasa, y a partir de una fuente exógena, como es el ácido hialurónico, presente en el espacio intercelular, van a sintetizar una cubierta, y esta cubierta lo va a encapsular de tal manera que lo va a proteger de la fagocitosis. También esta fibronectina, también que reduce al microorganismo o contribuye también para que, que el fagocito lo encapsule. Muy bien. Por otra parte, estas enzimas mucopolisacaridasas con actividad de hialuronidasa facilitan también la infiltración perivascular típico y característico de la producción de las lesiones. Una de ellas es el chancro. Entonces, lesionan los tejidos y esta infiltración perivascular permite que se formen esas úlceras, en la que, lógicamente, va a permitir la diseminación del treponema y lo generalice también. No se ha podido producir las toxinas in vitro ni en vivo, por lo tanto, el estudio de estas toxinas no se ha podido demostrar. La sífilis es una infección crónica de lenta evolución, por lo tanto, en 3 fases importantes: la sífilis primaria, la sífilis secundaria y la sífilis terciaria, que es el motivo por el cual nosotros vamos a hacer los estudios y las descripciones fisiopatológicas de la entidad clínica de este treponema pálido. Entonces, hablemos entonces de la patogenia si hablamos de la fase inicial o primaria, ¿correcto? Bien, la fase inicial o primaria es local. Luego de la relación sexual, porque esto es contaminación sexual, sea por cualquier vía, o puede ser por vía vaginal, por vía rectal, sea por vía oral, ¿no? La invasión de los microorganismos en ese tipo, a la hora de la fricción, se van a multiplicar y se van a diseminar a partir de ahí. Esto es la fase inicial o la fase primaria. Rápidamente, en la zona donde se encuentren,
la bacteria va a comenzar a agarrar los ganglios linfáticos regionales y lógicamente va a tratar de alcanzar rápidamente el torrente sanguíneo. Lógicamente, en la lesión inicial o primaria, se va a formar una lesión que nosotros, inicial, correspondiente histológicamente a la periarteritis que le he nombrado, que no es la lesión que se produce, y la endoarteritis con infiltración de linfocitos y células plasmáticas, que es el denominado chancro duro. Si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de tocar, al paciente no le va a doler. Es un chancro, es una úlcera característica indolora y hay que diferenciarlo. Posteriormente, lógicamente, ustedes van a hacer el estudio del herpes. Hay que diagnosticarlo del herpes, porque el herpes también produce una pápula y todo lo demás, pero este dolor del herpes es diferente, arde, quema, duele y es más pequeño. Lo que pasa que en el herpes simple tipo 2, que es el típico característico también de otra enfermedad de transmisión sexual, es mucho más pequeña. Lo que pasa es de que como confluyen las úlceras, la agrandan el tamaño y lógicamente la pueden confundir con este chancro. Pero ¿cuál es la característica? Que este chancro no duele. Duele en la parte interna, sí, pero ya tendría que aplastar. Pero no, el borde es endurado, que es diferente a las úlceras, o digamos las pápulas, porque primero se forma una pápula, después una ampolla, y después se ulcera en lo que es la parte del herpes. Para diferenciarlo del chancro, el chancro se forma directamente la pápula y la úlcera, y lógicamente los bordes son endurados. Entonces ustedes lo tocan y van a encontrar un borde endurado alrededor. Eso vendría a ser histológicamente la periarteritis y endoarteritis, ¿no? Con presencia de linfocitos, célula plasmática, como toda reacción celular o inmunidad celular que hay. Esto aparece generalmente a las 2 a 10 semanas, después se forma una lesión endurada cuya superficie se necrosa y se constituye la úlcera, en lo que se va a encontrar dentro de esa gran cantidad de espiroquetas, ¿correcto? Esa es la lesión inicial o la lesión primaria. En la fase secundaria, después de las 2 a 10 semanas de la infección diseminada que hemos hablado, la infección se puede diseminar pudiéndose repartir en todo y producir lesiones incluso cutáneas por toda la superficie corporal. Estas lesiones cutáneas a veces son lesiones cutáneas que a veces son imperceptibles porque pasa como si fuera una lesión como una urticaria, una cosa así, ¿no? ¿Pueden localizarse también en las mucosas, en el sistema nervioso central? Sí. Hay poca necrosis, y en cambio lo que sí hay más es lesiones de pigmentación. Entonces el paciente, y como no duele y no pica y nada por el estilo, cuando le hablemos, el paciente viene porque tiene una lesión rara, porque por estética no lo tenía nunca. Entonces el paciente consulta por ese motivo y las lesiones lógicamente son medias despigmentadas. Te abre el pecho, que generalmente nadie se fija en las piernas, en los brazos, más es en el pecho, entonces se van a ver las lesiones despigmentadas en esa zona, ¿no? A mí me ha salido esto, no sé por qué, te pregunta el paciente. Y si tú no estás atento, que puede ser entonces tú tienes que preguntar al paciente. Por eso hay que ser preguntones, hay que preguntar de todo. Para eso eres médico, pregunta. El único que puede preguntar es el cura y el médico. El resto no pregunta nada. Entonces ustedes tienen que preguntar y se van a dar cuenta. Si usted tuvo relaciones sexuales hace poco, ¿no? O qué comió, también hay que ser bien quisquilloso con las preguntas. Tras esa fase, primaria y secundaria, puede producirse la remisión. Realmente no se sabe la causa por qué algunos sí y otros no, a pesar de que pueden haber recibido tratamiento, con tratamiento y sin tratamiento. Y incluyendo si le han hecho un estudio, a pesar de que los anticuerpos están a títulos altos. O sea, no se sabe cuál es realmente la causa por la cual estos remiten y no pasó nada. Pero muchos de ellos se pueden ir a las fases tardías. Ahora, estas fases tardías de la enfermedad, lógicamente puede ocurrir en meses o en años.
Y estas pueden afectar. Y estas sí son feas porque se producen las lesiones granulomatosas, que no es otra cosa que las gomas asociadas también a la periarteritis y endoarteritis característica de la sífilis. Entonces pueden ocurrir por años. Bueno, esto le sucedió a nuestro presidente, pues por esto falleció nuestro presidente, el general Velasco, por sífilis tardías, ¿no? Por presencia de gomas y lógicamente se detectó que él había tenido sífilis con anterioridad. Muy bien. Las entidades clínicas se van a basar a base de todas estas fases. La fase primaria, la fase secundaria y la fase terciaria. La fase secundaria y la fase primaria lo vamos a considerar entidades precoces y las fases tardías, lógicamente, son tardías. ¿Ok? Ahí está. Entonces, las entidades clínicas. Estamos hablando de la patogenia y ahora de la parte de los cuadros clínicos. Los 3 periodos o fases clásicas basándose en la epidemiología, lógicamente, y el tratamiento que podemos considerar. Entonces, la sífilis precoz, cuando le digan, entonces estamos en la fase primaria y la fase secundaria. La sífilis tardía en la fase terciaria, ¿correcto? Para que no haya confusión. Uno es patogenia y el otro es la entidad clínica. Sobre todo, más que nada, para basarnos en lo que son los tratamientos. No hay que dejar de lado también en las mujeres que estando embarazadas, pues se contaminan con este treponema, produciendo también al niño la sífilis congénita, ¿correcto? Esta que es por la transmisión vía sexual o por vía transplacentaria, como es la sífilis congénita, las lesiones son cutáneas, mucocutáneas, sin embargo, con tratamiento frecuente, las recidivas pueden ocurrir, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Otros llegan, lógicamente, la mayoría a la curación. Y la sífilis tardía, a diferencia de la precoz, no es contagiosa. La sífilis precoz contagia y la sífilis tardía no contagia. Por vía sexual, menos. ¿Correcto? Excepcionalmente, por vía transplacentaria puede pasar, pero es muy raro los casos de la sífilis tardía. Muy bien. Entonces, en la sífilis primaria, ¿cómo es el cuadro clínico? O sea, la sífilis precoz. Periodo de incubación de 2 a 10 semanas, un promedio de 3 semanas, extendiéndose una bacteriemia. Luego se forma el chancro inicial en zona de inoculación. Este chancro inicial pasa de pápula a úlcera indolora de bordes elevados, de un tamaño que oscila entre 0,5 a 1,5 centímetros de diámetro. En el fondo hay gran cantidad de espiroquetas que podemos obtenerlo y estudiarlo. Y a partir de ahí se puede diseminar por vía linfática y sanguínea. Su localización puede ser genital, puede ser en el prepucio, en el surco balano prepucial en el varón, en las mujeres, en los labios mayores, en los labios menores, en la vulva, en el cuello, y extragenital puede ser a nivel oral y anal, dependiendo del tipo de costumbre que tengamos. La cicatrización comienza de 4 a 6 semanas, automáticamente, con o sin tratamiento, y dura de 1 a 2 semanas. Lógicamente, cuando hay una lesión en algún lugar, siempre van a aparecer las linfadenopatías por cualquier evento, incluyendo para la Neisseria gonorrhoeae también. Entonces, por eso puede confundir, incluyendo a la otra que nos pisa los talones para hacer el descargue por transmisión sexual, las clamidias, ¿no? Que también, pero la diferencia entre el treponema, las neiserias y las clamidias es que en las clamidias la linfadenopatías ya es bastante evidente. Se forman las cadenas ganglionares muy tumefactas, muy purulentas y nos los caracteriza tanto de la sífilis, en este caso de las primarias, cuando son las sífilis de reciente contagio, y también del herpes, ¿no? El herpes también produce linfadenopatía, pero de muy pequeño tamaño, ¿no? Entonces siempre es bueno agregar, no es motivo de mi clase, pero la experiencia clínica que tenemos nos dice que hay que explicar eso. Muy bien. La sífilis secundaria. Síntomas de 2 a 10 semanas después del chancro. El paciente, ¿qué es lo que va a sentir? Un síndrome pseudogripal. El síndrome pseudogripal se caracteriza por faringitis, fiebre, mialgias, anorexia. Las lesiones mucocutáneas, linfadenopatía, también existen en esta fase de la sífilis secundaria. Lógicamente que la erupción es variable, hay un exantema cutáneo y es frecuente, ¿eh? Eso sí se ve, yo sí lo he visto.
He trabajado muchos años en el hospital naval y lógicamente los soldados no se contagian fácilmente y se ve esto también, ¿no? Con bastante frecuencia. Hay erosiones en las mucosas, pero también tenemos que relacionarlo con otras entidades clínicas también. Por ejemplo, los condilomas planos verrugosos, que es por virales también, y las lesiones maculohiperkeratosis en palmas de la mano y planta de los pies. A ver, una forma indirecta de ver si el paciente es portador de sífilis es justamente eso, porque da la mano queratósica. ¿Con qué lo podemos confundir? No sé si ustedes habrán visto, pero siempre por ahí algún familiar nos dice, ¿no? Tengo como cartón mis manos. Mis manos están como si fueran acartonadas. Uno primero le pregunta si tiene pues algún contacto con alguna sustancia, ¿no? Porque también se tiene que hacer el diagnóstico diferencial de contacto directo con alguna sustancia, dermatitis de contacto, ¿no? Sobre todo aquellas personas que se dedican a la carpintería, ¿no? Al pintado, ¿no? Porque tienen contacto con derivados del petróleo y lógicamente crea problemas. No solamente eso, sino las amas de casa también que lavan, ¿no? Con ayudín, con esas cosas, también tienen las manos en las que puede haber una dermatitis de contacto, ¿no? Pero estas típicas queratosis es típico, se ve como si se hubiera levantado un callo encima de las palmas de las manos. Y otra de las características también es la alopecia focal. La alopecia focal, si ustedes a veces se dan cuenta, es en las cejas. Pueden verlo en otros lados, ¿ah? En el pubis, en lo que es la parte del pelo vulvar en las mujeres o en los hombres, ¿no? En la que hay caída del cabello, hay una alopecia de estas zonas, pero ahí generalmente nadie se da cuenta, porque nadie se cuenta los pelos ahí, pero sí en las cejas. Cuando uno se ve las cejas, están como que si se hubieran cortado la tercera parte de las cejas. Entonces, ¿por qué? Porque hay lesiones en los folículos pilosos. Entonces, la alopecia, está mal escrito, la alopecia es característico de los pacientes que son portadores de sífilis. Las lesiones pueden recubrir toda la superficie, sí, crecen en periodo de latencia, por lo tanto pueden recidir en varios meses o varios años también. Algunos curan, otros se van a sífilis tardía, como ya hemos descrito. Ahora, ¿cuánto tiempo pasa de una sífilis precoz a una sífilis tardía? La sífilis precoz estamos considerando, se acuerdan, de la primaria y la secundaria. Eso no se sabe. No hay un esquema que diga si en 2 meses, en 3 meses, puede ser en años, 10, 20 años, ¿no? Pero él nunca se enteró que tuvo sífilis. Pero sin embargo, cuando se le hizo un estudio, y eso sale pues en los screenings que se hace, por eso que se hace a todos los estudiantes y todos los que entran a, a trabajar. ¿No les hacen el BDRL? Pues bien. Eso es para descartarle que no han tenido sífilis, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de esta sífilis tardía? Comienzan a presentarse lesiones granulomatosas, que se llaman gomas, que provocan una acción destructiva en cualquier tejido. Esto puede ser óseo, articular, cardiovascular, mucosa nasofaríngea, meninges, sistema nervioso central. Es lo que nosotros, cuando ya viene al sistema nervioso central, es la neurosífilis. Por eso siempre tenemos que hacer un estudio. Por eso les digo, tenemos que ver todo. El paciente es una entidad clínica de un todo, no es por partecitas, no es que yo veo la parte gastroenterológica, yo veo neurológica, no. Todo es un solo paciente y eso es lo que a veces discuto con los estudiantes. No se rijan bajo una cosa. Tenemos la mala costumbre de que los especialistas ven solo su partecita y eso no está bien. ¿Puede llegar a una meningoencefalitis difusa crónica con fenómenos atróficos de degeneración? Claro, del corte cerebral. Si estos son pacientes que tienen ya una neurosífilis, entonces hay que hacerle todo un estudio, ¿no? Incluyendo a la sífilis, si es un paciente que ha sido promiscuo sobre todo, ha tenido muchas mujeres y no ha tenido control sanitario, entonces lógicamente. Y se ha asistido a prostíbulos, ahora que hay muchas zonas rojas en Lima, entonces pueden contagiarse porque no hay control. Hoy la sanidad está muy descontrolada, no hay control de nada, menos en la pandemia. Los resultados de tratamiento en estos casos de sífilis tardía es insatisfactorio. Generalmente en nosotros es muy simple, muy sencillo, penicilina sí ya, en cambio acá no es muy clara el tipo de,
de tratamiento que debemos dar y que nos remita a toda la sintomatología. La otra forma de la lesión terciaria es una inflamación crónica difusa con celoplasmáticas y linfocitos sin causar infección también, cuyos resultados se van sobre todo a las arterias. El aneurisma de aorta, la demencia paralítica, el tabe dorsal, son típicos de este tipo de cuadro de sífilis tardía. ¿Cómo lo descubrimos? Cuando hacemos un estudio, cuando tienen problemas de insuficiencias cardíacas, alteraciones, y a veces hacemos un estudio de, hay genéticos también, por si acaso, tampoco no todos los aneurismas son por sífilis, no se lleven ese concepto, pero sin embargo, cuando hacemos el estudio, ¿no?, de enfermedades cardiovasculares, de pronto encontramos un aneurisma de aorta. Caray, este aneurisma de aorta, ¿cuál fue la causa? Y eso comenzamos a hacer los estudios. No es la principal causa, pero también es causa de aneurisma. Hablar un poco acerca de la sífilis congénica que se desarrolla tras el paso transplacentario procedente de una madre infectada durante los periodos primario y secundario de la sífilis precoz. Estas infecciones intrauterinas pueden provocar infección fetal con muerte o malformación multiorgánica. Generalmente esta malformación multiorgánica es como si fuera una silla a nivel del, se forma como una silla a nivel de la nariz, una malformación a nivel de la nariz. Si no muere el niño, se produce al nacer una rinitis seguido de una erupción maculopapular diseminada y las lesiones óseas son más frecuentes, pero también pueden ser asintomáticos. ¿Cómo podemos detectar esto? Tras un periodo de latencia, se muestra como sífilis congénita tardía en niños mayores de 2 años, síntomas parecidos al adulto. Entonces hacemos unos estudios y nos damos cuenta que se trata de una sífilis congénita. En cuanto a la epidemiología, es muy contagiosa, sí es cierto, sobre todo en la fase de sífilis precoz, no por la promiscuidad sexual, pero acá sí tenemos que aclarar. Existen 3 entidades importantes en la epidemiología por transmisión sexual. Estamos hablando de la sífilis, en este caso del treponema parión que produce la sífilis en la etapa de la sífilis precoz. Estamos hablando de otra entidad clínica que también es por transmisión sexual, que es el HIV, ¿no?, producido por por el virus de la inmunodeficiencia adquirida. Y también estamos hablando de otra entidad clínica, aparte de esa, que es la hepatitis, ¿correcto? Tanto la hepatitis B, cuando hagan sus estudios en virología, la hepatitis B y la hepatitis C, sobre todo la hepatitis C, son por transmisión sexual. También la B, pero también ambas, pero también por transmisión sanguínea, ¿no?, cuando hay transfusiones sanguíneas. Pero si nosotros consideramos que son enfermedades de transmisión sexual y consideramos a los 3 más importantes, a la cabeza no está la sífilis, está la hepatitis. Por lo tanto, la hepatitis de transmisión sexual, tanto la B y la C, sobre todo ahora, tenemos que vacunarnos. Hay que vacunarnos contra la hepatitis B, que muchas de las veces no lo tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque simplemente pensamos que no nos vamos a contaminar. Pero sí hay, sobre todo cuando hay un poquito de promiscuidad, sobre todo en la zona de la selva, por ejemplo, Tarapoto, Madre de Dios, es una zona casi endémica de hepatitis C. Cuando vayan a hacer su serum, es importante, la población está contaminada de hepatitis B y lógicamente no hacen la enfermedad, son asintomáticos porque es una zona endémica. Si ustedes ven el cuadro epidemiológico, entonces se van a ver de que existe gran variabilidad de gente que está contaminada y ni siquiera sabe que están contaminadas, niños que están contaminados. Y así tendríamos que hablar de la hepatitis, que me imagino que a la hora que hagan hepatitis harán el cuadro epidemiológico, que en este caso no lo voy a hacer yo. Después de eso viene el HIV y después viene el treponema pálido. Se dice que de cada 10 pacientes, y no por eso muy importante por si acaso, de cada 10 pacientes que tuvieron relaciones sexuales con pacientes portadores de treponema, uno se va a infectar. Es la estadística general.
lógicamente, para eso hay que evitar pues la promiscuidad sexual, ¿no? Por lo tanto, es la considerada la tercera enfermedad de transmisión sexual después de la gonorrea y la clamidia que ya le nombré, que también es estudio. Entonces, no es una enfermedad altamente contagiosa. ¿Quiénes se contagian? Las personas promiscuas, las que tienen contacto no sexual. Generalmente, ¿quiénes son los que se contagian más? Los que se contagian más son los que inician sus relaciones sexuales precozmente. ¿Y dónde inician sus relaciones precozmente? A veces utilizan, pues, a la amiga del colegio, ¿no? Ahora es la amiga del colegio, o la amiga, ¿cómo se llama? Más querida, ¿no? Generalmente, ¿no? Comienzan a hacer sus estudios, como se dice, sus descubrimientos, ¿no? Anteriormente era, pues, en los prostíbulos, pero igual las edades no han variado, ni en Estados Unidos ni acá, que más o menos oscilan entre el aprendizaje de los 15 a 19 años, porque le agarra por curiosidad, ¿correcto? Ya a los 20, 24 años ya son los sexualmente activos, los que están pues para aquí, para allá, quiero aquí, quiero allá, van a una fiesta y ahí, a la primera que encuentran, ahí. Entonces, eso de 20 a 24 años. Ya a los 25, 26 ya agarran madurez y lógicamente comienza a bajar gradualmente la estadística y lógicamente esto va a repuntar más o menos a los 50, 60 años. ¿Y por qué repunta a los 50, 60 años? Más que nada en varones. ¿Por qué? Porque el varón a los 50, 60 años, como ya hay disminución también ¿no? de lo normal, de lo que la parte del deseo sexual y sobre todo tienen ya problemas de erección y muchas cosas, entonces ya visitan esos lugares, ¿no? En la que no hay control sanitario, ¿no? Lógicamente, todo esto involucra factores psicológicos, aquellos que, entre comillas, están bien educados, psicológicamente bien preparados para todo lo que ven, no se van a contagiar, definitivamente que no, pero existe, por si acaso, ¿no? No es una entidad que se ha erradicado, ni mucho menos, todo lo contrario. El diagnóstico. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico si este tipo de bacteria es bien difícil cultivarlo? Bien difícil. Entonces, los diagnósticos son directo y indirecto. Uno que es el directo, en la que se obtienen muestras de estos exudados, de estas chancros, generalmente, de las lesiones marcadas, lo marcamos con fluoresceína, por medio de la inmunofluoresceína indirecta, y lo podemos ver, ¿no? Esta fluoresceína indirecta, pues lógicamente colorea, ¿no? Lo pone brilloso, un verde bien bonito. Y lo podemos ver en el campo oscuro. Anteriormente nosotros en microbiología teníamos ese microscopio de campo oscuro. Después, como vimos que, bueno, no lo compraron, bueno, es un tema álgido de la universidad, porque veíamos nuestros treponemas en el campo oscuro, porque teníamos ese microscopio. Hoy no contamos con ese microscopio, entonces no lo podemos hacer. Y también tenemos material con impregnación argéntica ya marcada, ¿no? Ya coloreada, que lo teníamos en el laboratorio y también lo podríamos ver, ¿no? Que no es otra cosa que la impregnación con nitratos de plata para engrosar a la bacteria. Lo hacíamos un poquito más grande y lógicamente lo podríamos ver. Actualmente ha sido sustentada la utilización de anticuerpos monoclonales, sí, para el estudio, pero más que nada nosotros hacemos el estudio con el diagnóstico indirecto. ¿En qué se basa este diagnóstico indirecto? Se basa en la demostración de los anticuerpos, lógicamente. Existen dos tipos de pruebas importantes según el antígeno utilizado. Una prueba inespecífica, que es el antígeno no treponémico, y la específica, que es el antígeno treponémico. Las pruebas inespecíficas las utilizamos cuando hacemos un screening, cuando hacemos un estudio general de la población. ¿Quiénes van a estos estudios? Lógicamente, todos los preoperatorios, todos están incluidos ahí, el BDRL o el RPR también, que ahorita lo vamos a ver. Todos los estudiantes que ingresan a las universidades, ustedes también dentro del grupo de lo que es el chequeo anual, también les hacen. Y todos aquellos pacientes que se consideren que por en algún motivo se pueden haber contaminado. Por lo tanto, cuando estas pruebas inespecíficas, que son screening, han salido positivos, aunque sea aglutinaciones bajas, lógicamente se van a una treponémica para el estudio específico de treponémica, que es el FTA, ¿correcto?
La pregunta de examen sería, ¿cuál es la prueba que me hacen screen? El BDRL. ¿Cuál es la prueba que pone? El FTA. Entonces, no pidamos análisis, ayudar. Eso es lo que quiero. Un paciente puede venir a tu consulta a decirte, mire doctora, yo he estado con contacto sexual con una desconocida, me emborraché, no supe lo que hice, bueno, cuentan todo su tema psicológico y creo que me he contaminado, doctora, estoy con una secreción para aquí, para allá, y me han salido estas lesiones. Muy bien. Primero siempre tienes que hacer el antígeno no treponémico. Si te sale positivo, lógicamente no puede ser tan precoces tampoco, ¿no? Al día siguiente no te va a salir, porque son anticuerpos. Acuérdate que son dos tipos de pruebas según el antígeno, son pruebas, son anticuerpos, y los anticuerpos no se forman de la noche a la mañana, hay que darle tiempo al organismo, por lo tanto, no lo vas a hacer mañana, pues te van a salir falsos negativos, tiene que salir, bueno, entonces, recién le pedirás a partir de la semana. ¿Sale positivo? El antígeno treponémico. Muy bien. Campo oscuro, impregnación argéntica, atención de anticuerpos fluorescentes, que hemos hablado. Los cultivos no procede porque no es cultivable, no necesitamos mucha cantidad de sustancia para poder cultivarlo y no son efectivas. Y las serológicas y las pruebas no treponémicas que les estaba hablando, el BDRL, el RPR y la prueba treponémica, que es el FTA absorción. Y las otras que casi no se usan porque son un poquito caras. Por lo tanto, las pruebas inespecíficas son una de ellas, la prueba de fijación ¿cómo se llama? La fijación de lecitina, que utilizan el antígeno, la cardiolipina. Esta cardiolipina que utilizamos nosotros, que es el antígeno de Westermann, son derivados del corazón de ternera, algo similar detectado en los anticuerpos de tipo reaquina, que se producen frente a los lípidos liberados por las células lesionadas de la fase inicial, que también están presentes en las superficies celulares de los treponemas. Es por eso que lo utilizamos, ¿no?, como un mediador. Y hay otra prueba, que es la prueba de floculación, que son de las pruebas más utilizadas, que son el BDRL y el RPR. Esos son más utilizados. La prueba de fijación de colesterol, lecitina, es un poquito más caro, ¿correcto? Y la RPR es más comercial, ¿correcto? Y estas se basan en la floculación de la cardiolipina en presencia de colesterol y licitina y se emplea fundamentalmente para procedimiento de clivaje o screening, ¿no? Y el seguimiento de los pacientes. No es diagnóstico, o como única prueba, no es diagnóstico. Las pruebas específicas ya son diagnósticas. Yo del BDRL o el RPR me voy a esta prueba. Si esto sale positivo, ¿qué se emplean en las pruebas específicas? Los microorganismos liofilizados de la cepa Nicole, generalmente, que se utilizan como antígeno al treponema pálido, que no lo vamos a pasar sucesivamente en los testículos de conejo. Eso lo hace el Instituto Nacional de Salud, ¿correcto? Y nos envía los anticuerpos que son ya preparados, ¿no? Y existen dos pruebas. El FTA absorption, que es el más conocido. Esta prueba se basa en la absorción de los anticuerpos treponémicos fluorescentes en un método de radiodiagnóstico de inmunofluorescencia indirecta, en la que previamente se absorbe el suero del paciente con extracto de treponemas cultivados distintos al treponema pálido para evitar sobre todo lo que nosotros llamamos las reacciones cruzadas. El treponema pálido en el NHA, que es una prueba de inhibición de microhemaglutinación, es un poquito más cara, que también se usa, es más simple que el FTA, pero posee menos sensibilidad en el diagnóstico de la sífilis precoz. Por eso generalmente nosotros no lo utilizamos, aparte que es cara, es menos sensible. Otra de las pruebas es la prueba de radioinmunoensayo, que parece tener la misma sensibilidad y especificidad del FTA absorption, y todas estas pruebas confirman las reacciones positivas al BDRL o al RPR, ¿correcto? No sirve para evaluar el resultado terapéutico, por favor. No vayan a hacer estudios de BDRL y con eso le van a dar el tratamiento. En el caso de la sífilis congénita, se confirma por la presencia de la inmunoglobulina M específica, pero también hay que estar al cuidado, porque puede haber una presencia de inmunoglobulina M que se ha pasado en forma pasiva por la vía transplacentaria, lógicamente, al feto. Entonces,
hay que hacerle un estudio posterior a los 6 meses para ver si efectivamente el paciente, el niño o el neonato está infectado o no, o es el traspaso de los anticuerpos en forma pasiva de la madre al niño. Tampoco vamos a hacer una cosa de estado, hay que ir viéndolo al paciente. Muy bien. El tratamiento facilito, penicilina para todos, ¿no? Y se acabó. La profilaxis sería el estudio sanitario, hacer los estudios en los embarazos, que siempre se hace el estudio, pero aparte de eso, evitar pues digamos que existan los prostíbulos, que no tengan, nadie dice que no haya, ¿no? Porque sí tiene que haber, de todas maneras debe haber una zona roja que tenga que hacer los, digamos, estudios serológicos a todas estas trabajadoras sociales, lógicamente, de este tipo de casos, para poder esto. En el Callao, por ejemplo, existe este tipo que es el trocadero, muy conocido, que todos los varones deben conocerlo, pero que a ellos sí, por ejemplo, se les hacen los estudios. No lo estoy haciendo propaganda tampoco, pero, por ejemplo, en Quilca, no sé si ustedes habrán pasado por Quilca, ahí hay un montón de trabajadoras que nadie le hace ningún tipo de estudio y, lógicamente, viene la transmisión. Entonces, tenemos que, no solamente ahí, sino también en Miraflores, en un montón de lugares que vemos paradas a las señoritas que están ofreciendo su trabajo común. Muy bien, sigamos entonces. Pero no solamente existe el treponema pallidum como el treponema subespecie pallidum, que es el que produce la sífilis, sino también existen las otros treponematosis, que es las enfermedades no venéreas, propias de las regiones tropicales y subtropicales como son nuestro país. Los pacientes desarrollan respuestas similares a estos pacientes que les produce la sífilis también. ¿Cuáles son los agentes etiológicos? Como ya lo hemos dicho, para clasificarlo mejor, la subespecie Pertenue, que es productor del pian, la subespecie Endemecum, que es la sífilis endémica, o Vegel, y el treponema Caracteum, que es el productor de la pinta. ¿Correcto? Estas también no se cultivan in vitro y penetran al huésped por vía linfática. El pian, que es fisiopatológicamente similar a la sífilis, frecuente en niños con baja higiene, lógicamente, son esos niños que trabajan en las ciudades o en la zona rural de esas zonas, ¿no? Y van a presentar unas lesiones granulomatosas. A veces se van directamente a lesiones granulomatosis con lesiones cutáneas precoces, dando una lesión primaria, apareciendo posteriormente síntomas generales como lesiones destructivas, como ganglio linfático en hueso, como son las gomas, ¿no? El Vegel, que es la sífilis endémica adquirido en la infancia también, las lesiones gomosas afectan la piel, nasofaringe, el hueso, hay una deformación a veces de la cara, se presentan los granulomas en la cara o en la zona de lesión. La pinta es diferente, la pinta es una lesión única, rojiza, azul, negro, y una zona de despigmentación y cicatrización, ¿no? Entonces crea un problema estético, de tal manera que lo lleva no tanto por la lesión, sino porque crea problemas estéticos en el paciente. Y la lesión papular, estas lesiones van a aumentar y persistiendo a veces por muchos años, que nadie se da cuenta. Y sin embargo, con un tratamiento con penicilina, bueno, los de la zona ya los conocen, ya saben, ¿no? A veces los médicos serumistas les pasa el diagnóstico el sanitario del pueblo, ¿no? No, es portador de la sífilis, señor, es Piag y Vegel, póngale penicilina. Te sopla el sanitario. A veces uno no sabe, ¿no? Por la zona de infección. Siempre piensen en estas enfermedades, por favor. Muy bien. Vamos al género Borrelia. El género Borrelia comprende agentes responsables de las fiebres recurrentes, como habíamos hablado, la epidemia y la endémica. Y, lógicamente, incluyendo a las fiebres recurrentes, tenemos la otra, que es la enfermedad del aire, que es otro tipo, otra característica, otra forma. La fiebre recurrente epidémica es producida aquí ya por las borrelias recurrentes producidas por los piojos. Aquí intervienen los piojos, los pedículos humanos, los chinches en zona fría. Por lo tanto, sí existe borreliosis en el Perú. Siempre tiene que considerar las personas que vienen de la provincia y donde hay zonas donde hay, sobre todo todavía hay zonas donde hay construcciones de adobe, ¿no? De quincha, de esas zonas donde se ponen los chinches, se gustan albergar los chinches, ¿no? Y donde están los pedículos humanos, lógicamente, porque hay ganado, el ganado vive con la gente, ahí su chacrita y ahí está amarradito la vaca, el ternero, qué sé yo, todos esos animalitos, ¿no? Viven y conviven con la población.
Entonces, por lo tanto, puede haber contaminación de la borrelia. Esta borrelia produce la fiebre que nosotros denominamos la fiebre recurrentis endémica. Es producida por una especie diferente a la borrelia según zona geográfica. La borreliosis va a depender mucho de quién lo transmite, porque lo transmiten también muy diversos tipos de garrapatas. Ejemplo, por ejemplo, en el verano, en la península ibérica, la borrelia hispánica, que es la Ornithodorus erraticus, por ejemplo. Pero diferente a estas fiebres recurrentes, tanto la endémica y la epidémica, tenemos a otra entidad que es la borreliosis que produce la enfermedad de Lyme, que viene el nombre de acuerdo al lugar donde fue descrita por primera vez y es producido por la borrelia burgdorferi, que es transmitida por una garrapata del género Ixodes, que tiene diferente entidad clínica. Este tipo de bacterias son espiroquetas grandes, más grandes que esto, miden de 0,2 a 0,5 por 0,3, con un número de espiras de aproximadamente de 3 a 20, bien arrugaditas, se tiñen con colorante anilina. Con tinción de Jens o Ray aparecen como gran negativos, una detección directa en sangre periférica, porque la contaminación es por sangre, y en el cilindro periplásmico, en la envoltura externa, existen aproximadamente de 7 a 20 flagelos periplásmicos, dependiendo de la especie. ¿Correcto? Son bacterias microaerófilas y se adaptan con dificultad a los medios de cultivo por sus grandes exigencias nutricionales. Por lo tanto, tampoco ha sido vista o solo se puede obtener un medio, como se puede decir, selectivo para poder hacer el crecimiento. Su tiempo de duplicación es de 18 a 20 horas y crecen mejor a unas temperaturas de 28 a 30 grados. ¿Qué es lo que pasa con respecto a la patogenia? Estos artrópodos el que contamina, pica o muerde, ¿no?, al infectado, y lógicamente las borrelias que tiene este personaje que está infectado por la borreliosis, lo infecta. Las borrelias se diseminan por todo el torrente sanguíneo en donde se va a multiplicar, ¿correcto? Se multiplica, ¿correcto? A nivel sanguíneo, y lógicamente va de acuerdo a los ciclos. No se conoce toxinas, por supuesto, porque tampoco se ha podido estudiar bien. Entonces, estos cada vez que vayan a nivel sanguíneo, va a producir los famosos ciclos periódicos febriles y afebriles de las fiebres recurrentes. Y esto se va a deber también a las variaciones antigénicas que va a producir la borreliosis. Tanto la fiebre endémica como la fiebre epidémica son iguales, tiene casi la misma sintomatología, solamente va a la severidad. Se considera, acá tanto la endémica son las mismas, excepto que la endémica es menos severa que la epidémica. Muy bien, ¿qué pasa? Pica el piojo, lógicamente hay un periodo de incubación más o menos de una semana después de haber picado el piojo. Viene una fiebre con escalofrío, malestar general, dolor de cabeza, dolores musculares. Y cuando uno lo examina al paciente, comienza a ver hepato y esplenomegalia, pero si hasta ahora vemos, casi todos presentan lo mismo. ¿Cómo lo voy a diferenciar? Uno dice, ¿no? Por eso es que se pasa. Por eso se pasa. Si uno no pregunta bien, entonces se pasa. Los síntomas, es más, desaparecen a los 10 días. Peor aún, el paciente estuvo mal 10 días, va a temblar, si le examiné, ya le pasó, ya no tiene nada, señor, le dice. Pero no, nuevamente vuelve la sintomatología cuando comienza nuevamente a irse al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a existir un periodo apirético y luego, cuando hay una nueva bacteriemia, nuevamente va al torrente sanguíneo, nuevamente comienza a haber fiebre, escalofrío, malestar general, dolores musculares. Entonces son recurrentes, por eso le dicen fiebre recurrentes, de acuerdo a las cantidades de bacteriemia o ciclos de bacteriemia que tenga esta borrelia. Generalmente se suelen observar de 2 a 3 recidivas, más hasta que después los síntomas se van haciendo un poco leves y desaparecen. La mortalidad varía de acuerdo a la fiebre epidémica, endémica, con o sin tratamiento, pero sin tratamiento es peor. En la fiebre epidémica, el 20% de los 100 casos, a diferencia de la fiebre endémica, que es el 5%. Entonces, siempre considerar que la fiebre endémica es peor que la endémica. Muy bien, diferente a la enfermedad de Lyme.
Ya la enfermedad de Lyme es distinto. ¿Por qué? Porque la otra veíamos fiebres recurrentes, fiebre que iban a recidivas con, digamos, periodos de latencia, si se puede decir, y después 2 o 3 recidivas, dependiendo del tipo de borrelia. En este caso, está artrópodo pica, muerde la picadura, lógicamente. Ocurre en periodos de más o menos de 3 a 30 días y lógicamente en la zona de lesión aparece una hinchazón como si fuera una pápula de pequeño tamaño que va agarrando gran volumen conforme pasa la semana, dando un área aproximadamente de 30 a 60 milímetros, o sea, 6 centímetros de diámetro. Esta lesión, que tiene un área más o menos de 6 centímetros, tiene bordes rojizos con una zona clara en el centro. Es por ese motivo que se le llama eritema crónico migratorio. En la zona donde picó este artrópodo va a haber una zona eritematosa crónica migratoria, aclarándose y después desprendiéndose en pocas semanas. El eritema, a la hora que se presenta, lógicamente se acompaña de malestar general, fiebre, astenia, fiebre mialgia, linfadenopatía. Se puede observar manifestaciones tardías también en el 80% de los casos de los enfermos no tratados y se puede ver lesiones hasta más de 2 años. Las lesiones tardías, cuando ya después de que se ha presentado y nadie se dio cuenta porque tuvo esta enfermedad de Lyme, entonces va a comenzar a presentar síndromes neurológicos, con disfunción cardíaca, artralgias, artritis, y ahí es cuando recién nos damos cuenta, si no nos prestamos atención, a que somos portadores de la enfermedad de Lyme. Correcto lo que le pasó pues a la cantante Thalía, ¿no? Se dio cuenta ya cuando tuvo problemas neurológicos y se ausentó 2 o 3 años, hasta 4 años creo que, ¿no? Y al final fue controlada. Ahí tenemos entonces un esquema, las lesiones producidas por las borrelias. Tenemos la fiebre recurrente epidémica, en la infección el principal reservorio es el hombre, ¿no? Con los piojos, los pedículos humanos, la fiebre recurrente endémica, los roedores y las garrapatas, que es lo que nos contamina, la garrapata del género Ornithodorus, y la enfermedad del aire, generalmente, ¿quiénes nos contaminan? Aquellos garrapatas que tienen los roedores, los ciervos, los animales domésticos, y las garrapatas, pues, que se incluyen ahí, ¿no? Entonces, el vector es la garrapata del género Ixodes. Muy bien, ahí les dejé la clasificación. ¿Cómo hacemos el estudio? El estudio microscópico se ve más que nada en las etapas febriles. En las partes afebriles es muy difícil el diagnóstico. En la bacteriemia, sí. Si lo cazamos ahí y tiene buena cantidad de borrelias en la fase febril, obtenemos rápidamente la muestra de sangre, la coloreamos con Giemsa. Y estas también a la vez, para crear mayor cantidad de borrelia, lo inoculamos a ratas y en unos días que ya estamos viendo, le tomamos la temperatura a la ratita y vemos cuando está inmediatamente ya se ha reproducido más borreliosis, entonces obtenemos la sangre desde las ratitas y también lo podemos colorear con Giemsa. Entonces lo podemos hacer directamente o en animales de inoculación, como las ratas. El examen microscopio realmente en la enfermedad de Lyme no es el elegido, ¿no? El cultivo in vitro es difícil, sobre todo utiliza medios especiales. El diagnóstico serológico no son útiles en las fiebres recurrentes por las variaciones antigénicas que hay, pero sin embargo, en la enfermedad de Lyme sí es el método de elección. Lo que es el método de elección en la fiebre recurrente, ¿no? Es más que nada en los estudios directos en las fases febriles, tanto in vitro como in vivo, que ya acabamos de ver. Pero en la enfermedad de Lyme no, es difícil cultivarlos. ¿Tú cómo los cultivas? Es difícil, ¿no? No sacas sangre, nada, tendrías que cultivarlo de ahí de la zona de lesión, difícil. En el caso de la enfermedad de Lyme, que utilizamos los métodos de inmunoensayo, inmunofluorescencia, siendo esta última de mayor sensibilidad y especificidad. Y las principales reacciones serológicas son de baja sensibilidad realmente, pero podemos detectar anticuerpos. Con los anticuerpos son un poquito difíciles de detectar. Tendríamos que hablar que la inmunoglobulina M aparece recién a partir de la primera hasta la segunda semana y alcanzan generalmente un máximo a las 3 a 6 semanas de la mordedura de la garrapata, ¿no? Entonces, como que el estudio es un poquito largo.
y las inmunoglobulinas G aparecen tardíamente, persiguiendo generalmente en las fases finales o en la complicación tardía de la enfermedad. Es por eso que más nos sirven los estudios serológicos. Entonces debe ser, ahora, si nosotros tenemos títulos bajos a estas pruebas que estamos haciendo, sobre todo de la inmunoglobulina G o M en todo caso, entonces hay que tenerlo con mucho cuidado. Si no hemos tenido sintomatología y le hemos preguntado bien a nuestro paciente, entonces podemos dejarlo al paciente en observación. ¿Qué es lo que caracteriza en estos? Las condiciones higiénicas deficientes en nuestros pacientes. El reservorio principal de estos tipos de borrelia son los roedores, las garrapatas, en las fiebres recurrentes endémicas, y a lo que los artrópodos sobreviven a la infección. Estas garrapatas se contaminan y pueden vivir. Ellos viven y no les interesa, están siendo portadores de sus garrapatas todo el tiempo. Lo que pasa es que quieren agarrar un huésped, sea humano o un mamífero, para picar y transmitir su borreliosis. No los mata. En la enfermedad de Lyme, sus reservorios son algunos animales domésticos y algunas garrapatas también. La borrelia recurrente se debe transmitida a ácaros. Por ejemplo, el ácaro pica a un huésped con borreliosis, lógicamente pica a uno que tiene borrelia, se contamina el ácaro, las borrelias penetran en la cavidad celómica del ácaro y lógicamente el ácaro busca alimento y lógicamente al buscar el alimento, lógicamente pica a un ser humano y lo contamina, ¿no? La expectativa de vida no lo acorta tampoco al albergar a esta garrapata dentro de su estructura genética tampoco. Diversos tipos de Ornithodorus pueden infectar a las cabras, ratones, arihuelas, erizos. Está difundido en un montón de lugares. Lo mismo ocurre en la borrelia transmitida por los piojos. Ahora, el piojo de por sí no transmite la borreliosis. Eso es lo que quiero que sepan. Pero desgraciadamente nuestra población, como les dije la vez pasada, pues también tiene su idiosincrasia, pues comienza a matar al piojo, lo lesiona al piojo que está lleno de borrelia o lo coloca en los dientes y lo mata. Les gusta matar así como canchita los piojos y lo mata. Y ahí pues lógicamente como tienen mala higiene bucal, hay gente que no se lava los dientes, pues comen y se lavan en la mañana o en la noche, por último, no se lavan nunca, entonces se penetran las borrelias que salen de lo que hemos matado o rascado o lesionado al piojo, ¿no? Y entonces se infecta a la persona, pues. El piojo es infectado durante toda su vida. Y el piojo, ¿cuánto tiempo vive el piojo? De 10 a 60 días. O sea, el piojo anda infectándose, pero eso no lo va a matar. Tratamiento igual, la penicilina. Lo importante sería en la profilaxis mantener por la interrupción de la transmisión mediante la desinfección, las condiciones genéticas de todos estos tipos de artrópodos o garrapatas que siempre están presentes. Muy bien. Y para terminar, la Leptopiridae, la familia Leptopiridae, que a la cabeza tenemos al género Leptospira. ¿Qué es lo que ocasiona la leptospira? La leptospirosis. ¿Qué es la leptospirosis? Es una zoonosis de distribución mundial. Esto no solamente afecta al hombre, afecta a especies salvajes, domésticos, que ocasionalmente afecta al hombre, el que causa enfermedad sistémica aguda. Es producida para el ser humano por una espiroqueta del género Leptospira, especie interrogan, que es el más conocido. Se transmite generalmente por agua o terreno húmedo contaminado, por la orina de estos animales infectados, que son los animales que domésticamente viven con los seres humanos. ¿Dónde van a contaminarse? Pues en nuestra provincia. Hay leptospirosis. Aquellos que viajamos mucho, por favor, colóquense botas, porque hace poco hemos detectado en mi hospital 2 pacientes que se fueron de paseo y se contaminaron, y no sabíamos lo que era hasta que le dio ictericia. No todo ictericia es producida por una obstrucción biliar, por cálculos, por si acaso. Si tiene fiebre, ictericia, como ahorita vamos a ver, entonces, y es un paciente epidemiológicamente que ha estado, ¿no?, disfrutando de sus ricas y deliciosas vacaciones por las zonas endémicas de leptospirosis, se contaminó y hay que tratarlos, ¿correcto? Entonces, a veces no tenemos los sueros adecuados, lo mandamos al Ministerio de Salud, hacemos el reporte epidemiológico correspondiente, nos mandan el resultado y empezamos el tratamiento, ¿correcto? Entonces, hace 2
semanas hemos visto 2 hermanas que se habían contaminado. Bueno, en fin. Se transmite por agua, terreno húmedo contaminado por orina de estos animales infectados. Por lo tanto, tendría que yo tener una herida. Hay gente que está caminando y lógicamente en los arrozales, en toda esa zona, lógicamente se lesionan el pie, ¿no? Al hacer sus siembras y lógicamente se contamina. Su composición antigénica compleja permite su clasificación en serogrupos y serotipos. La única especie patógena para el hombre, siendo su hábitat natural el riñón de animales enfermos o portadores, es esta cepa que es la famosa Leptospira especie interroga. La mayoría de las especies de las cepas de la leptospirosis es de vida libre, que habitan en agua, por ahí andando, que constituyen otros tipos de leptospira. Aquí les dejo el cuadro para que ustedes vean la gran cantidad de serogrupos y serotipos de todos los tipos de la leptospira. O sea que no encontramos con una, pero la más común y la que tenemos que preocuparnos es la icterohemorrágica. Dentro de la icterohemorrágica conocemos la cantidad de 14 serotipos hoy mismo estudiados. Entonces, si queremos hacer un estudio epidemiológico, entonces tenemos que ver cuánto ha producido este tipo de leptospira. Muy bien. ¿Qué son entonces estas leptospirosis? Esta producida por la Leptospira interroga. Son espiroquetas muy finas, a diferencia de la borrelia, que en todo caso lo podemos ver, ¿no? Estas son muy finas, longitud de 0,15, consta de un protoplasma helicoidal de espiras muy apretado con extremidades en forma de gancho, y cuando lo observamos en microscopio de campo oscuro, microscopio técnica de impresión argéntica, se pueden agrandar un poquito. En el microscopio electrónico se observa un cilindro protoplasmático enrollado alrededor de un filamento axial recubierto de su membrana externa, pero es típico y característico de esta leptospira ver 2 flagelos en cada extremidad, que lo caracteriza a diferencia de las otras leptospiras, tanto de la borrelia como el treponema. A diferencia de las otras dos, son bacterias aeróbicas estrictas, ¿ya? Esa puede ser pregunta de examen. Muy bien, se pueden cultivar en medios artificiales, necesitando ácidos grasos insaturados de cadena larga como principal requerimiento nutritivo, por lo tanto lo hace un poco característico y diferente a las otras, porque lo podemos cultivar no tan eficiente al 100%, pero sí. Nosotros hemos detectado que el crecimiento, como también es lento, 4 a 6 días, entonces hay que tener paciente. ¿Por qué? Porque la duplicación ocurre a las 24 a 48 horas a una temperatura de 28 a 30 grados. Pero son sensibles a la desecación, sobre todo a la acidez, ¿no? Y al agua, y sobreviven en el agua y en terrenos húmedos con un pH superior a 7. Presentan también una composición antigénica compleja con antígenos superficiales localizados en la membrana externa que permiten la clasificación, como hemos hablado, en serotipos y serogrupos. También existen antígenos comunes a todo el grupo de leptospira, localizados más profundamente, que no nos ayuda mucho a la serotipficación. No se conoce con exactitud el mecanismo de la acción del patógeno. Se ha demostrado la producción de sustancias tóxicas en los cultivos, así como la interacción con células in vitro, comprobando la existencia de alguna hemolicina que sí se han demostrado en forma in vitro. Los anticuerpos en la leptospirosis son detectados al final de la primera semana, entonces tratemos de no hacerlo, como le digo, y creamos una falsa expectativa al paciente cuando sobre todo está ictérico. Entonces hay que hacer y repetir a la tercera y cuarta semana. ¿Por qué? Porque a esa altura alcanza su máximo el ANME de la producción de los anticuerpos para comenzar a declinar a partir de la cuarta semana. Entonces, y lógicamente en muchos de los pacientes pueden detectarse en meses y en años cuando no son tratados. Cuadros clínicos variables completamente. ¿Cuáles son los cuadros clínicos característicos o severos? Existen 2 fases, ¿correcto? La primera fase y la segunda fase. La forma ictérica o severa de enfermedad de Weil es causado con mayor frecuencia por el serotipo icterohemorrágico, porque de ahí su estudio, contacto lógicamente con las lesiones cutáneas. También puede ser por inhalación, también puede ser por inhalación y también puede ser por heridas, ¿no? Pacientes que tienen rinitis y en zonas endémicas hay que tener mucho cuidado. El periodo de incubación de 7 a 21 días, la presentación es bifásica, como les había dicho.
La primera fase ocurre la leptospiremia, o sea, que pasa al torrente sanguíneo o linfático o sanguíneo, y ocurre lo que debe ocurrir: fiebre alta, escalofríos, cefalea, mialgia, malestar general. En este momento, si nosotros le hacemos un estudio hematológico, el estudio del líquido cefalorraquídeo, en la mayoría de los tejidos también podemos encontrar al microorganismo. A la primera semana puede encontrarse también después en orina y persistir por meses, ¿no? Entonces, estos constituyen lo que nosotros llamamos la leptospirosis anitérica. Entonces, este paciente está eliminando orina. Nosotros habitualmente orinamos en un water, ¿correcto? Pero muchos de nuestros pacientitos, cuando trabajan en los campos, orinan en la calle, en las zonas donde hay ríos, riachuelos, qué sé yo. Y entonces están eliminando la leptospira, buscando un nuevo hospedero, ¿no? Entonces, ahí viene la contaminación. Esta fase puede evolucionar favorablemente si la fiebre disminuye, el malestar general, y no pasó nada. Pero hay otros que llegan a la segunda fase, a las recaídas. Estas recaídas son a la segunda, tercera semana, y el cuadro ahí sí hace generalizado. Ahí comienza la fase ictérica, hay una infección hepatorrenal, coge el res, y por lo tanto, si hay una alteración de la visión hepatorrenal, ¿qué cosa es lo que va a haber? Alteración de todo lo que es lo que produce a nivel hepático, ¿no? Hay diastasis hemorrágica, hay púrpura, hay petequias, hemorragia hematuria, porque hay trastornos de la coagulación. Y ahí sí hay una mortalidad muy alta, del 10% de los casos. Entonces, ¿cuál es la patogenia de la leptospirosis? Si nosotros lo obtenemos por la piel, por una lesión, una piel lesionada, lógicamente por ahí penetra la leptospira y se va al torrente sanguíneo. Si es por las mucosas, en general puede ser conjuntiva, por nivel nasal, qué sé yo, entonces también va al torrente sanguíneo. Ay, espérese un ratito. Perdón. Y entonces ahí va al torrente sanguíneo y ocurre lo que ya hemos hablado: fiebre elevada, la bacteriemia, la cefalalgia, mialgia. Esto inmediatamente coloniza a nivel renal y más o menos a la semana se va eliminando la leptospirosis por vía renal. Lógicamente acá podemos hacer los estudios específicos de los anticuerpos que hemos hablado y las recaídas afebriles. Lógicamente después vienen las recaídas, ya que son con los factores hemorrágicos, y puede haber lesiones meningias y puede ser también detectar, ¿no?, problemas de hepato y esplenomegalia con las respectivas alteraciones, y puede ocurrir una vasculitis isquémica con, lógicamente, alteraciones y se interpreta por petequias, lesiones puntiformes a nivel de todo el cuerpo, ¿no? O en su defecto hemorragias bucales o hematurias, o no, o si tengo una herida, un sangrado espontáneo. El diagnóstico microbiológico en los periodos febriles: la leptospirema se aísla en sangre, el líquido cefalorraquídeo también, si produce lesiones meningias después de una semana en orina, y la detección de anticuerpos a la semana. El examen microscópico, el método de elección, el campo oscuro también en sangre, orina y líquido cefalorraquídeo, y lógicamente es muy difícil por la escasa concentración a veces del microorganismo. En los tejidos se puede observar mediante impregnación argéntica, ¿no?, que es lo que ya hablamos. Los cultivos que utilizamos generalmente y que pueden crecer deben contener sales minerales, aminoácidos, unos medios de Fleischer que contienen sueros de conejo, ¿no?, o albúmina también bovina, que es el Twin 80, que es el medio de Elinghausen, ¿no?, y ¿no?, combinados. Y la incubación se deben de ser a 28 a 30 grados, ¿no?, con un crecimiento lento. Acuérdense que el crecimiento es muy lento, y recién considerar si el crecimiento es lento y el cultivo está siendo positivo lentamente, y si es negativo, considerarlo al mes, pues tampoco hay que desesperarse. En medios líquidos, lógicamente vamos a ver si hay crecimiento por medio de la turbidez, que eso ya lo sabemos, ¿no? Y en medios semisólidos puede haber crecimiento de 1 a 2 milímetros, ahí está mal, de 1 a 2 milímetros sobre la superficie. Y lógicamente, si hacemos un estudio de un crecimiento de estas zonas en medios de cultivos, obtenemos con una cita, vemos ¿no?, en este caso a la leptospira, lo aglutinamos con anticuerpos específicos y hacemos una
digamos, aglutinación microscópica y detectamos si efectivamente es la leptospira. Si es positivo, ya nos vamos a la serotipificación, ¿no?, de este tipo en el paciente. El método serológico de diagnóstico, existe el indirecto, que es la técnica de referencia, que es la obtención con suspensiones vivas de leptospira, que hemos hablado, y como pruebas, ahí está mal escrito, serológicas, se emplea la técnica de radioinmunoensayo, es para detectar las inmunoglobulinas M, y el diagnóstico de la leptospirosis estamos en 3 facetas: el aislamiento, la serología y la detección directa, como ya lo hemos explicado, de acuerdo a su sensibilidad. En cuanto a la epidemiología, nosotros obtenemos muy bien, digamos, la infección, porque estos pacientes han sido contaminados y esta leptospira se va a localizar a nivel de los túbulos renales. Por lo tanto, la orina es el principal contaminante. Los reservorios, generalmente animales salvajes y domésticos, y el portador temporal, los perros, bovinos y cerdos, porque son los que se contaminan más, ¿no? Las ratas también se consideran animal infectado permanentemente de esto, porque ellos viven pues en el agua, ¿no? Viven en las aguas hervidas. Y el hombre, lógicamente, se infecta por contacto accidental en ríos, canales, acequias. ¿Sí se considera una enfermedad profesional? Sí, porque está asociado a los pastores, a la veterinaria, a los agricultores, a los mineros, a todo lo que están asociados al uso de trabajos en las zonas endémicas descritas. Entonces, por lo tanto, hay otro esquema para los roedores selváticos y animales domésticos, ¿no? La vaca, el cerdo, el perro, que es lo que están más cercano, se contamina el medio ambiente, ¿no? Con las orinas de estos animales y accidentalmente contamina el hombre. Ahora, ¿dónde se puede también contaminar? Si el hombre sobre todo cuando hacen cacerías, pescas, ¿no? Y los biólogos, lo que hacen estudios de campo, ¿no? También se contaminan, los biólogos en este caso, ¿no? Y los profesionales también, los matarifes, los pastores, los carniceros, los mineros, agricultores, las veterinarias. Hay que tener cuidado con las veterinarias, también por eso que a veces vacunan contra la leptospirosis. No se dan cuenta, pero ustedes le hacen un paquete. Vamos a ver si también está metido ahí. El tratamiento, la penicilina, la tetraciclina y, lógicamente, la profilaxis y la vacunación de los animales domésticos y del ganado, ¿no? Con eso nosotros evitaríamos nuestra infección. Muy bien, creo que eso sí, eso sería todo. No sé si alumnos tienen alguna pregunta, algo que tengan que preguntar, es el momento. Es 14 y 3 minutos. Si no hay preguntas, chicos, los dejo. Ha sido un gusto conversar nuevamente con ustedes. En todo caso, como alumno de práctica, unos 10 minutos para empezar el examen, ¿ok? Doctora, Dígame. disculpe, la lista de asistencia puede descargarla y pasármela No, por correo, por favor? a ver, no lo había hecho, lo voy a hacer en estos momentos. Por favor, un momentito, listo, un momentito. Descartar.